Por eso hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada Pa'l Mundo, pero bajo el tema específico creciendo hacia adentro. Y ustedes van a escuchar por qué hoy creciendo hacia adentro es importante para poder continuar haciendo lo que estamos haciendo en el mundo. Esta serie comenzó con el pastor Jazz hablándonos de Marcos 16:15. Cuando Jesús dijo estas palabras: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Nosotros hemos tomado bien en serio estas palabras de Jesús desde hace 9 años atrás, cuando lanzamos esta iglesia en la parte de atrás de un parque de diversiones, sin paredes, bajo un techo de zinc, cubiertos por el palo de mango y acompañados por la chiva. En aquel momento, estas palabras las tomamos bien en serio. Hace 9 años atrás, vayan por todo el mundo. Y para nosotros el mundo comienza en el lugar en el que estamos, se expande a los pueblos limítrofes y alcanza Puerto Rico entero. Y siempre soñamos con el mundo, por eso le pusimos a esta iglesia Mar Azul, porque sabíamos que el nombre se iba a oír bien. Internacionalmente era fácil recordar a Mar Azul. Y en otros lugares Mar Azul. Y sabíamos que Dios nos llamaba a algo más grande que lo que podemos experimentar dentro de 4 paredes. Y con mucho corazón nos preparamos para compartir con ustedes durante esta serie de enseñanzas cuán serio nosotros hemos tomado esas palabras y las hemos abrazado. Y nos ha tomado 3 semanas, contando hoy, el desempacar frente a ustedes todo, literalmente todo lo que estamos haciendo para el mundo. Comenzando con Cuba la primera semana. Y nunca ha sido nuestro patrón predicar y hacer presentaciones, pero por 3 semanas estamos haciendo un mensaje corto y una presentación. Y hoy no va a ser la excepción. Y hemos descubierto que 3 semanas no era suficiente para compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha dado para hacer por el mundo y todo lo que hemos en fe activado y caminado. Y eso es bueno, porque necesitamos una semana más para contarles a ustedes lo que ustedes están haciendo. Y eso nos debe dar un orgullo increíble. No cupo en 3 semanas, necesitamos llegar la semana que viene y seguir desempacando para el mundo. Pero comenzamos con Cuba, con la idea de que vamos a plantar 25 iglesias en 4 años. Después hablamos con el mensaje que nos predicó Gino de las iniciativas de servicio en Puerto Rico. Cómo hemos entregado todo lo que somos por nuestro país en servicio. Y hoy vamos a escuchar, o vamos a terminar escuchando, una presentación sobre lo que Mar Azul está haciendo por la cultura de Puerto Rico. Y es interesante porque vamos a hablar de la cultura. Y todos estos 3 mensajes y el de la semana que viene buscan compartir un principio que nosotros en este momento sabemos que ustedes ya se saben de memoria. Y es que nosotros decimos que la iglesia no existe para nosotros, que nosotros somos la iglesia y existimos. No, pero no lo diga bajito, porque eso no es el ánimo de hoy, es bien diferente. Ok, así que nosotros somos la iglesia y existimos. Y eso me llena de emoción, porque por 3 semanas estamos haciendo que esta expresión no sea solo una expresión, un valor, sea una realidad entre nosotros. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, Marcos 16, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y la iglesia que toma en serio esas palabras va a crecer. Y con el crecimiento vienen ciertas áreas de oportunidad. Miren cómo se los presento. Esto lo aprendí yo en una reunión donde tuve la oportunidad de participar con varios de los líderes más grandes de negocio en Puerto Rico, y por alguna razón yo estaba en esa mesa.
y yo representaba a Jesús en ese lugar y muchos de ellos también tienen una fe hermosa en Jesús. Y yo estaba allí sentado escuchando cómo ellos hablaban de lo que en otros conceptos le dirían problema. Y cada vez que ellos iban a hablar de un problema, ellos decían, hemos encontrado una área de oportunidad en este lugar. Y yo decía, esa es buena, la voy a coger. Cuando una iglesia crece, tiene áreas de oportunidad. Tiene retos que atender. Tiene circunstancias inesperadas. Porque cuando una iglesia toma en serio eso de ir y anunciar, nosotros desde el inicio queríamos que las personas que se encontraban lejos de Dios conocieran a Jesús. Hoy decimos que Mar Azul existe para que personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Cuando tú tomas en serio esas palabras de Marco, las cosas comienzan a crecer. Y esto es lo que sucede. Las personas en esa iglesia, en esa comunidad, comienzan a sacrificar cosas que aman por cosas que aman aún más. Comienzan a sacrificar asientos, comienzan a irse arriba, afuera. Algunos de ustedes yo los he visto dándole su espacio de asiento que por tantos años agarraste con tanto amor y cuidaste con tanto deseo. Y en lugar de decir, ya no hay espacio para mí en esta iglesia, estás diciendo, hay espacio para todos. Hay espacio para otros. Vengan, yo voy a tomar la actitud de ceder mi espacio, sacrificar cosas que amo por cosas que amo más. Empiezan a suceder cosas increíbles en la iglesia. Las personas quieren llegar 1 hora antes del servicio, 1 hora y media antes del servicio, y algunos llegan 2 horas y todavía no encuentran un parking al frente de la iglesia. Y empiezan a suceder cosas como que la atmósfera, no importa lo que sucede, está llena de vida. Los errores son bienvenidos. Las situaciones que nos toman por sorpresa y los carros que nos interrumpen son una ocasión de reír, porque hay una atmósfera de vida en la comunidad que toma en serio esas palabras. La gente verdaderamente empieza a creer que es de mayor bendición el dar que el recibir. Cada día personas conocen a Jesús, encuentran libertad y descubren su propósito. Incluso hasta las personas que no creen lo mismo que nosotros reconocen que algo bueno está ocurriendo en ese lugar. Hoy yo recibí una invitación por correo electrónico de una radioemisora y un programa que no es cristiano, pero está interesado en que Cristina y yo vayamos para entrevistarnos porque han escuchado que hay un avivamiento, y esas son las palabras que escribieron en el email, que hay un avivamiento ocurriendo en este lugar y ellos quisieran saber de qué se trata. No es una emisora cristiana, es conocida. Y yo empecé a orar y dije, Señor, lo que tú estás haciendo es increíble. Pero esto me recuerda la iglesia naciente. Y encontramos el relato de la iglesia que comienza luego de que Jesús asciende al cielo, luego de la resurrección. En Hechos se nos relata el proceso de ese Mar Azul, de esa iglesia naciente, y cómo ellos manejaban lo que estaban viviendo. Y me encanta este libro, porque este libro muestra el mover del Espíritu, cómo se expande la iglesia, cómo crece y las áreas de oportunidad y los problemas que tuvieron que enfrentar tremendamente para cumplir con el mandato de ir y anunciar el Evangelio. En Hechos 2:47 encontramos una descripción de esta iglesia y dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Eso es lo que estoy diciendo. Aún las personas que no creen dicen, yo no estoy seguro si yo creo lo que en Mar Azul completamente predican, pero yo creo en lo que Mar Azul está haciendo y de alguna forma lo encuentro bien cool, bien chévere. Es la estimación de aquellos que no conocen. La gente nos mira y como dijo Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La manera en la que ustedes aman, la manera en la que están amando a las personas que llegan por primera vez, que no pueden ni transitar por el pasillo.
sin chocar con esa persona? Pues claro que hay que amarlo si no hay espacio. Lo vas a tener aquí, de frente. Vas a chocar con él mientras camina. Hay que amar. Y nos hemos graduado amando como Jesús ama. Y dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y díganme si es cierto o no, que eso es lo que estamos experimentando aquí en Mar Azul. Pero no podemos dejar de hablar de lo que estamos viviendo. Y las personas constantemente nos preguntan, estamos hablando para el mundo, pero ¿qué vamos a hacer si nuestro mundo se queda pequeño? A mí me encantan las frases estratégicas e intencionales, inteligentes, que la mayoría de ustedes utilizan para dejarnos saber que no pueden ni sentarse cómodamente. Pero las más que me gustan son las de mi madre, porque mi madre no come cuento conmigo. Y ella siempre me canta las cosas como son. Usualmente ella espera que pase el domingo y que sean ya como las 8:30 y que yo esté dirigiéndome para casa, o las 9 y recibo una llamada, ring, ring. La última me dijo lo siguiente, me dijo, hijo, hijo, y yo sabía, porque cuando tú escuchas eso, lo que viene es algo, ¿no? Hijo, tienes un adolescente, porque esta fue la manera que ella quiso explicármelo. Me dijo, tienes un adolescente en cuerpo de niño. En cuna de niño. Gracias por la corrección. Y yo lo noté, ok, tenemos adolescente en cuna de niños. Y hablamos un poquito de la idea del espacio. Muchos de ustedes con mucha gracia en sus diferentes áreas nos han hablado. Y yo quisiera hablarles de cómo vamos a atender esto y cómo podemos crecer hacia adentro y qué está sucediendo para que ustedes siempre sean parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y yo lo hago a la medida que yo mismo descubro lo que Él está haciendo entre nosotros. Porque yo no sé lo que algunas personas piensan, pero de alguna forma algunos piensan que el pastor es un vidente del futuro y que yo puedo transitar una calle y ver un establecimiento que dice se vende y saber si ese es o no es. Y hay milagros, y hay historias, y nosotros le hemos contado de algunas que son extraordinariamente dirigidas por Dios, pero en mi vida más bien es el proceso de lo que Dios le dijo a Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un monte que yo te diré, pero no le dijo el monte. Y él arranca a caminar y es al tercer día que él alza su vista y ve el monte. A veces nos toma 3 días, a veces nos toma 3 años. A veces yo no encuentro el monte. A veces el monte está escondido a plena vista. Esta semana no han sido la excepción. Nosotros mientras construimos para el mundo seguimos mirando, Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y los lugares que miramos son áreas de oportunidad y retos que honestamente, al Dios que yo le sirvo, yo no le tengo miedo a ninguno, ni al número, ni al tamaño. Pero la realidad es que cuando es de Dios, tú empiezas a caminar y algunos dirían, y se abren las puertas, y yo diría, no, a veces no se abren. Y a veces Dios quiere llevarte a la oración y quiere llevarte a depender de Él, porque ya estamos acostumbrados a ver los milagros. Porque en medio de un avivamiento, cuando todo lo que estamos haciendo está floreciendo, es fácil sentarse y decir, Dios lo va a hacer por mí y no hay nada que yo tenga que hacer. Y la semana que viene vamos a hablar de lo que Dios nos ha puesto en el corazón como pastores acerca de un tiempo de oración. Alábalo que Él vive. Nosotros hemos caminado por lugares, hemos visto lugares tremendos. Algunos son 6 millones de dólares, otros son 3. Y lo interesante de mudarse es que cuando tú estás soltero, tú te mudas a donde sea. Cuando estás solo, te mudas a donde sea. Cuando te casas y estás comenzando, eres tú y tu esposa, son 2, se mudan donde sea. Pero cuando tienes hijos, entonces aquí estábamos cantando, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y aquí deberíamos cantar, somos 800 hijos de Dios. Y cuando tú tienes que mudar 800 hijos de Dios, es mucho más complicado que mudar 100. Y mientras más pasa el tiempo,
Y yo quisiera saber cuál es la llamada que yo voy a recibir hoy a las 9:30 para ver cuál va a ser la frase de hoy. Tendrá que ver con los carros, tú sabes. Y por los últimos 10 minutos yo les voy a decir cómo la palabra nos invita a manejar lo que está pasando. En Hechos 6, aquellos que tengan Hechos 6 lo pueden buscar conmigo, pueden marcar sus aparatos electrónicos para que me ayuden orando por este proceso. Porque algunas cosas se pueden quedar desatendidas cuando tú tomas en serio esta idea de ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿Ok? Capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, esta es la iglesia de la que yo hablaba ahorita. Esta es la iglesia naciente. Pasan de ser 120 a 3000. Estaban 120 en el aposento alto. Pedro predica un mensajito que se convierten o se conectan a la iglesia 3000 personas. En ese proceso siguen creciendo, luego son 5000 y luego se estima que son alrededor de 10,000 judíos. Todavía la iglesia no había alcanzado fuera de la cultura judía a los gentiles, lo que se conoce como todos aquellos que no eran judíos. Esto es el principio, ya son 10,000. Están teniendo un pequeño problema de crecimiento, y cuando hay crecimiento hay murmuración. Dile al que está a tu lado: murmura. Pues claro, porque cuando hay crecimiento hay murmuración. Y en este asunto eran los judíos que hablaban hebreo y los judíos que hablaban griego, que habían sido criados fuera de Jerusalén, influenciados por la cultura griega, estaban teniendo este asunto, este problema de comunicación, porque había una distribución. En aquel momento, el que tú te quedaras viuda representaba la posibilidad de que tú te murieras de hambre si no tenías hijos o familiares que te sostuvieran en el proceso. Y todavía la viudez es un reto para muchas personas, ya sea hombres o mujeres. En este caso, habían viudas. Culturalmente, cuando el esposo moría, era como si muriera toda fuente de ingreso. Y la iglesia identificó en aquella cultura esto como una necesidad real, legítima. Hay que atenderlas, hay que ayudarlas. De alguna forma, estas viudas iban a estar también envueltas en el proceso de la iglesia, pero ellos la iban a ayudar. Y había una distribución de comida todos los días y de ayuda. Y esto se conocía como las mesas. Y había un problema de comunicación. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Otra versión dice: no está bien que nosotros dejemos la palabra, el ministerio de la palabra, para servir las mesas. Y esto es importante porque los 12 discípulos no estaban diciendo que el servicio no era importante, es para el mundo. Nosotros creemos que esto es parte integral de la iglesia. Pero ellos sabían y conocían que sin el crecimiento de la palabra, el servicio no tiene raíces y no iba a poder sostenerse. Y eso es importante para nosotros porque nosotros somos una iglesia de servicio. Pero nosotros también somos una iglesia, y debemos ser primero una iglesia de la palabra, que crece en relación con Dios y con la palabra de Dios, para tener raíces, para sacrificar las cosas que amamos por cosas que amamos aún más. Porque nosotros no lo sacrificamos por la nada, es que tenemos unas convicciones inspiradas por Dios que nos inspiran a caminar y a sacrificar cuando humanamente no queremos hacerlo. Lo hacemos por el Señor, porque Él lo hizo. ¿Me siguen? Así que ellos dicen: no está bien que nosotros dejemos de hacer esto para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, esto es una palabra fina decir de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, miren, buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Me gusta que buscaron 7, la mayoría de los que estudian creen que buscaron 1 por día. ¿Ok? Y dice que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y déjeme hacer otra pausa.
Hoy nosotros conocemos más de la palabra revelada que los discípulos y los 12 discípulos que se convirtieron en los 12 apóstoles en aquel momento. Porque esto es justo después, poco tiempo de que Jesús asciende al cielo, donde ellos estuvieron escuchando a Jesús, aprendiendo de él. Jesús dice, ustedes enséñenle lo que yo les he encomendado a ustedes. Ellos están wrestling, ellos están luchando con todo lo que vivieron con Jesús y a la misma vez con el Antiguo Testamento que tenían a la mano para mirarlo con otros ojos. Ellos estaban empezando a mirar Isaías cuando dice, molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo me imagino cuando ellos se le abrían los ojos y decían, pero si Isaías estaba hablando de Jesús, y ellos sí, estaba hablando de Jesús, y me imagino que tiraban confeti, sí, estaba hablando de Jesús. O sea, porque ellos estaban descubriendo, necesitaban tiempo para orar y descubrir con nuevos ojos el Antiguo Testamento completo y a la misma vez discernir lo que habían vivido y experimentado con el Maestro para ahora hablarle a la iglesia. Y nosotros pensamos que esa labor ha terminado y todavía no ha terminado. La misma labor tenemos nosotros los que enseñamos, los que participamos de la enseñanza en la iglesia y todos ustedes también, de aprender de Jesús para poder compartir de Jesús, porque es para el mundo. Así que ellos dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Y el verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Y sabes qué nos demuestra estos nombres? Algunos eran nombres griegos y algunos nombres hebreos. Ellos dijeron, vamos a hacer esto una cosa bien diversa. Y encontraron estos siete líderes, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En otras palabras, los comisionaron, se pusieron de acuerdo, ok, ustedes vamos a hacerlo juntos. Y el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Tanto que muchos sacerdotes de la religión judía estaban poniendo su fe en Jesús y diciendo, wow, verdaderamente Jesús era el Mesías. Dice que crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué esto es importante para nosotros, iglesia? Porque nosotros hoy estamos viviendo el punto más importante en nuestra historia como iglesia. Porque hasta este momento el Señor ha estado añadiendo a nosotros todos los días las personas que iban a ser salvas, pero hemos estado observando por el último tiempo que ha llegado el tiempo de la multiplicación. En este momento histórico que leemos en Hechos, es la primera vez que la iglesia enfrenta un reto y enfrenta el reto de o se divide o se multiplica. Y cuando yo leía esto y hablaba con un amigo esta semana y hablaba con aquellos que comparto toda la semana estos mensajes y buscamos del Señor para poder abrir nuestro corazón frente a ustedes, decíamos, wow, nosotros estamos en ese lugar. Este es el momento, Marazul, donde nosotros nos multiplicamos, o todo lo que estamos haciendo en servicio, si no crece la palabra en cada uno de nosotros, y hay un montón de grupos de 7 que se levantan a decir, dame una mesa, que el crecimiento que hemos recibido de parte del Señor lo pudiéramos poner en riesgo. O crecemos hacia adentro y nos multiplicamos, o crecemos solo hacia afuera y nos rompemos. Así que en lo práctico, todo líder de Marazul, todo aquel que se considera líder, influencer, y si eres voluntario, yo te llamo líder, escúchame. Este es el momento de multiplicarte en otros. Es momento de compartir todo lo que sabes y todo lo que eres. Es momento de pedir una mesa en Marazul para poder cargar juntos el crecimiento. Saben que nosotros no queríamos abrir un segundo servicio por 2 razones. Y aquí voy. Primero,
porque estábamos en búsqueda de una nueva facilidad y abrir otro servicio. Pensábamos que podíamos estar cerca de encontrarla. También la segunda es por el peso de que lo que nosotros hacemos cada domingo comienza a las 12 con un equipo de producción que está esperando que la iglesia que se reúne en este lugar salga finalmente para entrar y empezar a montar todo lo que ustedes ven, disfrutan, escuchan. Los maestros llegan temprano. Todo en esta iglesia es movible y montable y removible. Y comienza a las 12. Y si nosotros hacemos un segundo servicio, aquellos que hoy tienen la responsabilidad y el sacrificio y han asumido la posición de esta es mi mesa y salen último después de que todos los carros se han ido, tendrían que salir aún después. Aquellos que sirven una vez al mes tendrían que servir posiblemente 2 veces al mes para lograrlo. La ventaja es que vamos a traer nuevamente el concepto de sirve en uno y disfruta en uno. Lo que lo hace bien chévere, porque en ocasiones era que estás sirviendo y te pierdes de la experiencia, y al tener 2 servicios eso no tiene que volver a suceder. Pero eso abre un montón de otras áreas de oportunidades. ¿Qué hacemos con los teams? ¿Qué hacemos con el café? ¿Cuáles son los horarios? Y todo esto nosotros lo vamos a estar discutiendo como líderes esta semana en reuniones, y el domingo cuando regresemos queremos hablarle de cuál es la posibilidad que tenemos para darnos la oportunidad de que otras personas puedan llegar a la mesa y se puedan sentar. Porque lo que cambió mi corazón sobre todas las cosas fue cuando hablaba con este amigo y me decía: Jonathan, ten cuidado de estar aguantando el crecimiento que tanto le estuviste pidiendo al Señor. No aguantes el crecimiento de la palabra en la vida de las personas, porque nosotros oramos que personas que están lejos vengan para conocer a Jesús, y Jesús las está enviando y Jesús las está mandando. Entonces a nosotros nos corresponde pedir una mesa para que podamos hacer esto de los 2 servicios, y aún así sigamos hablando y mirando hacia adelante de las posibilidades que hay para movernos. Le vamos a enseñar unas fotos y los vamos a invitar a orar la semana que viene. Y voy a terminar con lo siguiente, porque ya hoy hubo llamado, ya hoy personas fueron invitadas por el Señor. Yo quiero decir lo siguiente: crecer sirviendo las mesas es lo que trajo la multiplicación. De aquí en adelante la Biblia siempre habla de multiplicación. Y no podemos perder de vista que fueron aquellos 7 los que fueron responsables, primero que nadie, de la multiplicación. Porque nosotros pensamos, ok, la multiplicación viene por lo que estamos haciendo afuera y por la enseñanza, y es el crecimiento de la palabra. Eso es cierto. Es el que estamos tomando en serio. Vayan y anuncien las buenas noticias, las cargamos, las estamos llevando a lugares sorprendentes. Pero sin los 7 que dijeron: dame una mesa, yo voy a darle uno de los días, es mío. Sin ellos hubiera sido imposible que el crecimiento de la palabra se diera. Y mi corazón es muy sencillo. Yo quisiera que ustedes recordaran, todos y cada uno de los que están aquí, que todos ustedes han sido invitados a esta mesa llamada Mar Azul. Imperfectos como se puedan sentir y ver, somos nosotros los que hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Y lo que nos está pasando es milagroso, milagroso y sin precedentes. Las cosas que vamos a ver durante los próximos meses del año y al final van a impactar a todo Puerto Rico. Y hoy van a escuchar un poquito más de cómo Dios nos está abriendo las puertas para influenciar hasta la cultura y fuera de este país. Y cuando yo veo eso, yo digo: Señor, gracias, me siento honrado, pero a la misma vez oro que tú digas:
ok, se acabó mi tiempo de kumbaya, levantar las manos, pelear por un espacio. Tengo que enrollarme las mangas y pedirme una mesa para que esto continúe. Y yo creo que hay mesa para más de 7. Así que oro que hoy el Señor haya hablado tu vida y que todo esto diferente haya servido para tocar tu corazón. Señor, te doy gracias por esta palabra. Porque hoy, Señor, termina esta palabra aquí, pero no lo que tú quieres hablarnos. Lo has estado haciendo completamente diferente. Te pido que a través de la presentación que Jazz nos va a compartir, sigamos creciendo y realmente, Señor, disfrutando de tu presencia, alabándote y a la misma vez asumiendo nuestra responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén.